En este material quería presentarles el tema que estaba pendiente y que se completaría parte del planteamiento del problema elástico. Digo parte porque es una suma de consideraciones que se incorporan al modelo elástico, entonces esto vendría a completar. Una de ellas es la ecuación de Navier y otra es la ecuación de Bertrand-Michel. El planteamiento del problema elástico en general dice que en un sólido solicitado, que claramente nosotros es el que vamos a considerar un estado de solicitación en un campo elástico, sometido a acciones externas en todos sus puntos, produce un estado de tensión determinado por la matriz T. Y esta es una información que vamos a tener y con la que vamos a contar. Además, cada uno de sus puntos sufren desplazamientos que se ajustan a las hipótesis planteadas, pequeños desplazamientos, pequeños giros de desplazamiento, que definen la matriz de deformación D. Estas dos matrices, como ya sabemos, se encuentran relacionadas entre sí mediante las ecuaciones lineales que pueden tomar diferentes formas según la conveniencia y la utilización. Y acá es donde empieza a interesarnos qué es la información con la que contamos y cómo vamos a trabajar estos dos tensores. Y sabemos que las componentes de T deben cumplir las componentes del estado de tensión o el tensor de tensiones debe cumplir con las condiciones de equilibrio, mientras que D debe cumplir con las condiciones de compatibilidad. La matriz de deformación, no nos olvidemos. En las estructuras hiperestáticas, estructuras en las cuales tenemos una determinada cantidad de incógnitas que resolver, este grupo de ecuaciones correctamente aplicadas permiten obtener la solución del problema, que puede clasificarse de tres maneras. Y vamos a ver cuáles serían las tres maneras que podríamos tener. Que se conozcan las fuerzas externas T aplicadas al sólido, que sería en el caso de este, lo puse como ejemplo para imaginarnos un sólido sometido en un estado de carga. Que se conozcan las fuerzas de masa, que sería en este caso la fuerza masa dentro del contexto del sólido, con un elemento diferencial en el cual claramente conocemos el diferencial de volumen por la densidad, nos va a dar el diferencial de fuerza, este es el diferencial de masa. Es decir, que cuando conocemos el centro de gravedad de una pieza podemos conocer también todas las fuerzas másicas. También están asociadas las fuerzas másicas, y les comento, cuando uno empieza a trabajar en la simulación, está asociado a lo que es el peso propio de los elementos estructurales. Bueno, esas serían las fuerzas másicas. Y con esa información se debe calcular T, el estado de tensión, o se debe calcular también la deformación y los corrimientos de cada una de las partículas o de cada uno de los puntos que a nosotros nos interesen en la estructura. Ese sería el primer planteo, es decir, tenemos datos, solicitaciones, tenemos estado de peso propio, por decirlo de alguna manera, y tenemos que conocer el estado de tensión, el estado de formación y el corrimiento. El segundo problema. ¿Cuál sería el segundo problema? Se conocen las fuerzas de masa, es decir, se conoce el peso propio. Vamos a sintetizarla, como ponerlo de ejemplo, el peso propio. Se conocen los corrimientos de las partículas superficiales, es decir, sabemos en qué punto de mi estructura yo tengo condicionados los corrimientos de acuerdo a, por ejemplo, las condiciones de vínculo. Entonces, conociendo peso propio, es un resumen, conociendo peso propio y conociendo las condiciones de vínculo, debo calcular el estado de tensión, el estado de formación y los corrimientos de las partículas en otros puntos en donde evidentemente no estoy conociendo, ¿no? Problema mixto: se conocen las fuerzas de masa, las cargas superficiales en un sector y los desplazamientos en otros, debiéndose calcular T, D y corrimientos de cada una de las partículas. Ese sería el caso mixto. Para ello, ¿qué tenemos? ¿Y qué formulación hasta ahora fuimos viendo y que las seguimos desarrollando y las estuvimos analizando en determinada manera? Tenemos las condiciones de equilibrio, que esta claramente estaba asociada a las condiciones de contorno más las condiciones de las fuerzas externas. Estas eran la sumatoria de las fuerzas externas en correspondencia con cada uno de los ejes. Tenemos las condiciones de borde, fíjense que justamente este X1, X2 y X3 están asociadas a las condiciones de borde por sus versores, el estado de tensión por los versores utilizando Cauchy. Tenemos las ecuaciones de compatibilidad, ecuaciones que ya las vimos, las desarrollamos, encontramos que había una relación entre las derivadas segundas
del tensor de deformaciones con justamente las derivadas segundas condicionando las distorsiones angulares. Acá la doble derivada segunda de la deformación longitudinal con igualada a otras condiciones de compatibilidad, ¿no? Bueno, esto ya lo vimos. Estas son fórmulas son sistemas de ecuaciones que nos pueden resolver nuestras indeterminaciones. Otro de los casos que también teníamos analizado hasta ahora, el planteamiento de la ley de Hooke generalizada, en donde incorporamos los módulos, y estos módulos estaban asociados a las características del material, propiedades intrínsecas de ellas, de cada uno, de cada elemento estructural, y los módulos eran E, mu y G. En base a mu, E y G, obteníamos un nuevo módulo que lo conocíamos como la fórmula, la ecuación de Lamé. También encontramos relaciones geométricas, es decir, que la distorsión angular era el doble del desplazamiento, justamente el doble del desplazamiento longitudinal. Encontramos esta relación de las distorsiones angulares, las deformaciones longitudinales. Encontramos varias formulaciones matemáticas que podrían resolver nuestra indeterminación. Pero hasta ahora nos estamos dando cuenta que podemos tener estructuras en las cuales tenemos muchas más incógnitas que posibilidades de encontrar soluciones. Entonces, tendríamos que incorporar como un nuevo tratamiento de esas incógnitas. Y empezamos con Navier. Dice que la formulación es la ecuación de Navier plantea que, por un lado, tenemos las ecuaciones constitutivas. Las ecuaciones constitutivas de Lamé. Con esas ecuaciones constitutivas de Lamé incorporan la ecuación de equilibrio, y con las ecuaciones de equilibrio, teniendo en cuenta que las ecuaciones de equilibrio están asociadas a los desplazamientos, podemos plantear las ecuaciones de equilibrio interno que están en función de las deformaciones. Las definiciones de la ecuación de compatibilidad también en función de D, que nos da justamente el tensor de deformaciones. Y para ello, haciendo todo este resumen, encontramos que las ecuaciones de equilibrio las podemos plantear en función de los desplazamientos. Es decir, que con la M, ¿cuál es el objetivo? Es que encontremos las ecuaciones internas de equilibrio en función de los desplazamientos. Ahora veamos cómo trabajar eso. Las ecuaciones de Navier, empezamos con las ecuaciones de equilibrio, es decir, estas que recién vimos, ¿no? Dice, las ecuaciones de Navier, problema elástico en términos de deformación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a encontrar estas ecuaciones de equilibrio llevándolo al término de desplazamientos. Consiste en poner la ecuación de equilibrio en términos de desplazamientos, sea la primera ecuación de equilibrio utilizando la de Lamé. Y acá es donde empezamos a trabajar con justamente esta vinculación que tienen los dos tensores. Y los dos tensores, como sabemos que eran T y D, se vinculaban por esta relación de módulos, ¿no? De donde salía que justamente estaban asociadas al coeficiente de Lamé, que acá lo tenemos representado. Bueno, esta formulación hasta ahora la conocen, saben que la distorsión angular es el doble de diferencial de U con respecto a X1, la distorsión longitudinal en 2 va a ser igual al doble de diferencial de U con respecto a X2, las distorsiones angulares, estas son las longitudinales, estas las angulares, era justamente, ¿se acuerdan que yo les decía por regla mnemotécnica, cuando teníamos los índices cambiados, intervenían los dos desplazamientos de ese plano, pero con derivadas parciales intercaladas, es decir, que si yo considero el desplazamiento de U, le hago la derivada parcial con respecto a X2. Acuérdense que las distorsiones angulares pertenecen a un plano, entonces ese plano tiene dos direcciones, siempre las distorsiones angulares tienen dos coeficientes diferentes. Esto como repaso. Bueno, reemplazando en estas ecuaciones, estos tau los reemplazamos por esta formulación matemática, utilizando el desplazamiento, nos va a quedar que estos tau 1,1, tau 1,2, tau 1,3 los puedo sustituir por esta formulación utilizando la M.
trabajando con cada uno de estos términos, incorporando justamente lo único que hizo fue reemplazar los valores de tau 1,1. Fíjense, en la ecuación, en esta, sustituyó los valores de tau 1,1, tau 2,1 y tau 3,1. Y así seguidamente, ¿no? Con las otras. Bueno, sustituyó esos valores y permanecía el diferencial parcial con respecto a las direcciones. Bueno, lo incorporamos, trabajamos y encontramos el doble diferencial de U1 con respecto a X1, el doble diferencial de U1 con respecto a X2, el doble diferencial de U1 con respecto a X3, sacando factor común de G, trabaja con los términos que tienen factores comunes. Acá hace también, este término se mantiene. Y acá también trabaja otro término que también se incorpora por justamente la incorporación de sustituir el valor de tau 1,1, tau 1,2, bueno. Reemplazando esos valores y teniendo en cuenta que la suma de las deformaciones longitudinales la denominábamos E, que era también una variación volumétrica, que se podía reemplazar con esta, que era la suma de esto y era igual a todo esto al diferencial, a la derivada parcial de U1 con respecto a X1, más la derivada parcial de U2 con respecto a X2, más la derivada parcial de U3 con respecto a X3, e identificando, y acá empieza a aparecer operadores nuevos, que son las dobles derivadas o de operadores Nabla, que justamente es la derivada segunda de algo con respecto a los tres ejes, ¿no? Ese es un operador conocido. Y el otro que justamente reemplazando ese, fíjense que ese operador aparece en este término. Entonces directamente lo pone Nabla al cuadrado igual a Nabla al cuadrado. Acuérdense que Nabla trabaja en una función. En este caso la función que interviene de Nabla es U1. Es decir que Nabla, esta ecuación la vamos a tener que repetir para U1, para U2 y U3. Y esto es lógico de comprender, porque ustedes se acuerdan que el campo de desplazamiento eran funciones. Es decir, que si eran funciones, cada una de sus componentes, que eran U1, U2 y U3, yo le puedo sacar justamente este operador Nabla asociado a cada una de las funciones perteneciente a cada una de las direcciones, ¿no? Bueno, sustituyendo ese Nabla y reemplazando los valores en esta ecuación grande, fíjense que lo único que hace es reemplaza este término en corchetes por Nabla, ha sustituido al valor de U, saca directamente este término del medio, queda tal cual. Este término, acuérdense que es justamente E, que es la variación volumétrica con respecto a X1, y X1 tal cual como veníamos reemplazando. Y trabajando esto para las tres direcciones, nos quedaría, fíjense, la ecuación de equilibrio en función de los desplazamientos, que es lo que encontró Navier. Esta formulación nos viene a plantear una solución de equilibrio y una condición muy importante para cuando tenemos que salvar indeterminaciones, cuando tenemos exceso de incógnitas y debemos ver cómo limitar esas incógnitas. Por consiguiente, el sistema de ecuaciones de Navier, que representan las ecuaciones de equilibrio en términos de desplazamientos, claramente es lo que acabamos de encontrar. La solución de este sistema que cumpla con las condiciones de borde o contorno es la solución del problema. Y acá es donde empieza a plantearse qué información yo tengo. Navier es muy utilizado, les comento, porque justamente condiciones de borde son las que yo voy a plantear en una estructura en equilibrio. Yo voy a decir, en un vínculo voy a tener un empotramiento, voy a tener un apoyo móvil en el otro extremo, voy a tener una continuidad de los puntos de la losa, por consiguiente voy a tener que establecer como unos apoyos móviles. Es decir,
Las condiciones de borde, que justamente están asociados a los desplazamientos de cada punto de la estructura, son informaciones muy precisas que yo voy a establecer como diseño, como el que plantea la solución de la estructura. Las mismas admiten ser expresadas en función de operadores usuales en teoría, vectoriales de campo, lo que resultan cómodos si se han expresado en otros sistemas de coordenadas no cartesianos. Y acá empieza, esta es la misma de la que vimos recién, pero con justamente todos los términos, que el gradiente del divergente de U, el gradiente del divergente de U es igual G, es el módulo que conocemos, el operador nabla al cuadrado de U más X igual a 0. Acá sustituye el término al medio, este término que está acá, fíjense, este es el gradiente del divergente, porque este lo asocia al gradiente del divergente de U, que es lo que dice acá. Bueno, y saca los módulos, que son, los módulos están asociados justamente a la propiedad intrínseca que no se puede discutir, que son las propiedades del material. Yo voy a trabajar y voy a diseñar una estructura con acero, supongamos. ¿Qué es lo que yo conozco con el acero? Conozco esos módulos, lambda, G, y justamente son los que me van a establecer como la propiedad del material. Y los desplazamientos van a ser la información de las condiciones de contorno, es decir, que Navier es muy utilizado, les aviso. Y obviamente tiene todo un tratamiento matemático que parece complejo cuando yo tengo que interpretar algo que no sé muy bien qué estoy interpretando. Bueno, acá está claro, ¿no? Los desplazamientos son los que yo incorporo en la ecuación de equilibrio. Es inmediato apreciar que si un campo de desplazamiento satisface las ecuaciones de Navier y todas las condiciones de contorno de un problema, entonces ese campo de desplazamiento es solución de nuestro problema elástico. Como se dan cuenta, Navier justamente viene a dar una solución posible de nuestras hipótesis. Veamos Beltrán y Michel. También es una formulación matemática, no es compleja, solamente tenemos que entender y saber qué es lo que estamos haciendo. Beltrán y Michel, ¿qué plantea? El problema elástico en términos de tensiones. Y acá pasa lo contrario. Consiste en expresar las condiciones de compatibilidad, ¿se acuerdan de compatibilidad? En términos de tensiones, utilizando las ecuaciones de equilibrio. Siempre se parte, en estas dos formulaciones se parte con las ecuaciones de equilibrio. ¿Por qué? Porque estoy analizando todo el sólido. Ya no estoy analizando un punto específico, estoy analizando todo el sólido, con sus condiciones de contorno, con sus solicitaciones, como vimos al principio. Utilizando las ecuaciones de equilibrio y la ley de Hooke. Indicaremos el desarrollo enumerando las ecuaciones. Y vamos a tratar de no olvidarnos de esta ecuación, que es la de equilibrio, ¿sí? De la segunda y la tercera de condición de compatibilidad, que la vimos bastante bien. Bueno, todavía no entramos con compatibilidad, perdón. Acá estoy queriendo como adelantarme. Toma de estas dos, la segunda y la tercera, la segunda de esta, despeja, fíjense cuál es que despeja este término, el diferencial de tau 3,2 con respecto a x3 y el diferencial, dice, de la segunda y tercera obtenemos, primero despeja el primero que despeja es este, y de la tercera también despeja tau 2,3, pero con relación a x2, fíjense, claramente es la condición con la que está planteada acá este término de tensión. Despeja tau 2,3 y tau 2,3 también, en las dos. Vamos a ver qué hace. No es casual que haga esto. Acuérdense que vamos a ir a trabajar con compatibilidad. Bueno, derivando la primera respecto de x2 y la segunda con respecto a x3, estas dos, la primera con respecto a x2 a esta, fíjense que hay un índice que todavía no lo trabajó, y este es otro índice que tengo que trabajar suponiendo que yo me quiero ir para el lado de la ecuación de compatibilidad, ¿no? Bueno, entonces, derivando la primera con respecto a x2 y la segunda con x3, tenemos justamente esto, y después opera, obviamente, después suma estas dos. ¿Qué hace? Deriva esta con respecto a x2 y deriva esta con respecto a x3 y la suma
la suma de estas dos y entonces le queda esta formulación matemática, ¿sí? No es muy difícil ver que los índices son los que estoy diciendo, que está trabajando justamente con la ecuación de equilibrio, que justamente la presencia de estos términos se dio porque sumó dos ecuaciones de equilibrio. Y no es casual porque dice, reemplazando la expresión bajo corchete, esta, por su igual extraída de la primera ecuación del grupo. La primera ecuación de esta, fíjense cuál es la ecuación de corchete, dice el diferencial de tau 1, 2 y más esta de corchete reemplaza justamente despejando su valor de la primera ecuación y le queda esta ecuación donde tenemos el doble diferencial segundo tau 2, 3 con respecto a x2 y x3, tal cual lo planteamos, del doble diferencial de tau 1, 1 con respecto a x1 dos veces, menos el doble diferencial tau 2, 2 y tau 3, 3. Fíjense que el único término que tiene positivo es el que tiene índice diferente al primer miembro. Vamos a tratar de encontrar reglas mnemotécnicas para que después no se asusten cuando tienen que trabajar. Entonces, el único término que tiene signo positivo, justamente, ¿cuál es? Es el que tiene el índice diferente al que tiene el primer miembro. Si yo trabajé el primer miembro con 1, 3, vamos a cambiarle el índice. 1, 3. Este va a ser, ¿cuál va a ser el positivo? El de tau 2, o sea, tau 2, 2. Y así. Eso es una regla mnemotécnica. Y el término positivo de las ecuaciones de equilibrio externas justamente van a ser en coincidencia con ese índice que no tiene el primer miembro. Este es primer miembro, este es segundo miembro. Bueno, de la ecuación de compatibilidad tenemos, ¿qué tenemos? A ver, vamos a compatibilidad. Teníamos que el de la derivada segunda de la distorsión angular 2, 3 era igual a la, con respecto a x2 y x3, era igual a la de la derivada segunda de la deformación en 2 con respecto a x3 y la deformación de 3 con respecto a x2 dos veces. Esto, de ecuación de compatibilidad, esta salía justamente de las ecuaciones que nosotros conocemos. Y por ley de Hooke, ¿qué conocíamos? También conocíamos que la suma de los elementos de la traza del tensor de deformaciones, que lo podíamos sustituir a estos elementos de la traza o a estos valores utilizando Hooke por estos términos tau 1, 1, tau 2, 2, tau 3, 3, utilizando el módulo. O sea, sustituye los valores de deformación utilizando justamente la ley de Hooke. Y después, ¿qué saca? Bueno, esta suma, acá me parece que me faltó, no, está bien. Esta suma la denomina tau 0, la suma de los elementos de la diagonal, y directamente los define como 3 tau 0 sobre E. Acá lo único que muestra justamente Hooke. Después agarra y reemplaza utilizando Hooke, saca la deformación longitudinal E1, E2 y E3. Y acá saca la distorsión angular 1, 2, distorsión angular 2, 3 y 3, 1, utilizando Hooke. Lo multiplica todo por E porque justamente lo que hace es tratar de encontrar la igualdad en relación a las tensiones, ¿no? Y dice que eliminando D2 y D3, ¿cuál es D2 y D3? Estas dos, D2 y D3, eliminando de esas ecuaciones y de B y de C y de E, de B, de C y de E, los valores de, o eliminando o reemplazando, de tau 2, 2, de tau 2, 2 saca de la ecuación 2, 3, epsilon 2, 2, epsilon 2 de la ecuación 3, epsilon 3, 3, y la distorsión 2, 3 tendremos, vamos a ver justamente cómo reemplaza, ¿en dónde está reemplazando? Justamente en la formulación esta que estábamos planteando acá, ¿sí? De ahí empieza a trabajar.
Entonces, reemplazando esos valores y encontrando esa igualdad en los términos y sustituyendo los valores en función de justamente de los taus, reemplazando ahí, reemplazando en la 2, tenemos justamente que encontramos esta formulación. Y fíjense, es lógico que vamos a tener, si estamos trabajando con la ecuación de compatibilidad, es lógico que vamos a tener todas estas derivadas segundas. La derivada segunda de tau 2, lo único que hace está ordenando este tratamiento, ¿no? Fíjense, tau 2, este término que tenemos acá, más la derivada segunda de tau 3, este término con respecto a x2 es este término. Después tenemos este término, que es negativo, que se mantiene acá, igualado, y lo iguala justamente a todo esto que habíamos encontrado como el doble valor de tau 3 con respecto a x2 y x3, que es lo que empezábamos a trabajar al principio. Entonces, fíjense, sumando miembro a miembro, los dos términos de tau 1 al cuadrado más con respecto a x2 y tau 2, derivada segunda de tau 1 con respecto a x3, sumando miembro a miembro, nos queda esta ecuación. Veamos, miembro a miembro tenemos las derivadas segundas de tau 1, tau 2, tau 3. Fíjense, muy parecido nuevamente, y vuelve a aparecer el operador nabla, y les vuelvo a decir lo que les dije antes en Navier, nabla opera sobre funciones. Es decir, que primero tengo que identificar el operador nabla, y después decir en relación a qué función o a qué incógnita está trabajando. Fíjense, el operador nabla aparece porque justamente tau 1 tiene su derivada segunda con respecto a los tres ejes. Tiene que ser con respecto a los tres ejes, ¿sí? Donde está nabla de tau 1 es justamente x1, x2 y x3. Entonces podemos decir que nabla al cuadrado justamente de tau 1 es esto, ¿sí? Y bueno, y después lo que hace es igualarlo. Por consiguiente, fíjense, vuelvo a encontrar un término, tau 0, que es la suma de los elementos de la diagonal de los tau, de los elementos de la diagonal o de la traza, y reemplaza justamente en esos valores en donde te aparecen la suma de los elementos de la diagonal, tau 0, acá hay tau 0. Bueno, directamente, y tenemos, utilizando justamente los módulos constitutivos, tenemos la derivada segunda de tau 0 con respecto a x2, más la derivada segunda de tau 0 con respecto a x3, menos 3 mu, que justamente aparece porque utilizo las ecuaciones constitutivas, la derivada segunda de tau 0 con respecto a x3 dos veces, más la derivada segunda de tau 0 con respecto a x2 dos veces. Igualado, justamente lo que hace es igualar a estos términos y sustituye y encuentra esa igualdad. Entonces, luego empieza a despeja a qué es igual este término. Fíjense, este término igual a la suma de tres veces la derivada segunda de tau 0 con respecto a x2 más la derivada segunda de tau 0 con respecto a x3. ¿A qué es igual? Análogamente lo hace para las otras direcciones. Acá trabaja con x2 y x3, acá trabaja con x3 y x1, y acá trabaja con x1 y x2. Sumando miembro a miembro, y ahí aparece otra vez esta suma integrada de estos términos, todos estos términos. Fíjense, la derivada segunda de tau 0 con respecto a x1 dos veces, la derivada segunda de tau 0 con respecto a x2 dos veces, la derivada segunda de tau 0 con respecto a x3 tres veces. Esto me está pareciendo que es muy parecido a un operador que justamente lo denomina nabla al cuadrado tau 0. Lo mismo hace con los otros términos, miembro a miembro, y encuentra esta igualdad. De aquí despeja y saca este término, ¿sí? Es igual a justamente 3 menos 1 mu nabla al cuadrado de tau 0 igual a menos 1 más mu por el corchete de las derivadas
de las fuerzas másicas con respecto a cada una de las direcciones. La 4 puede ser escrita, por consiguiente, ¿cuál era la 4? La 4 era esta ecuación. Fíjense que es justamente la ecuación de equilibrio. La 4 puede ser escrita de la siguiente manera, en donde fíjense que justamente trabajando con todos estos términos, que no es complejo, es importante que no se pierdan. Justamente lo que hace es trabajar esos términos utilizando los módulos, y identificando el operador nabla al cuadrado cuando aparece. El T0 en relación empieza a sustituir la suma de las tensiones de igual índice por T0. Y reemplazando, dice, donde justamente reemplazando 3 nabla al cuadrado por T0 por su igual en 5, encuentra esta formulación. Acá, esta la reemplaza justamente, sustituye esto por nabla al cuadrado, ¿no? Y nos quedaría, reemplazando por su igual en 5, nos quedaría, bueno, trabajando acá justamente la formulación, fíjense que lo único que hace es sustituir, igualar, pasando los términos y multiplicando por esta constante de módulo, nos quedaría esta ecuación. A ver qué nos dice esta ecuación. Nabla al cuadrado de tau 1, 1, más 3 sobre 1 más mu, todo esto sale justamente de llevar el estado de tensión en correspondencia con los desplazamientos. La derivada segunda de tau 0, que es justamente la suma de los elementos de la diagonal de tau, con respecto a x1 dos veces, igualado a menos 1 sobre 1 menos mu de la derivada parcial de las fuerzas, de todas las fuerzas con respecto a cada uno de los ejes, menos la derivada parcial. ¿Por qué tengo? Porque uno está afectado por 1 sobre 1 menos mu y este no está afectado. Con lo cual llegamos a una analogía para las dos direcciones, para las otras dos direcciones. Y nos quedaría de esta manera, fíjense. Lo que hace es ingresa este término, trabaja miembro a miembro y reemplaza y saca, no es que reemplaza, saca factor común. El primer término les queda tal cual para cada una de las direcciones. Tau 1, 1, tau 2, 2, tau 3, 3. El segundo término, fíjense, lo que hace es incorpora y multiplica y saca como factor común el diferencial de x1 con respecto a x1 dos veces, va a aparecer dos veces, y claramente menos mu sobre 1 menos mu para todos estos términos de los diferenciales de las fuerzas del estado de carga, ¿no? Para la transformación de las otras tres ecuaciones de compatibilidad del tipo serían, acuérdense que son 6, ¿no? Tendríamos, se puede llegar a una expresión del tipo en el que tenemos nabla al cuadrado, en donde fíjense que justamente aparecen las tensiones tangenciales. También utiliza la misma, sustituye esto. Si las fuerzas de masa x1, x2, x3 son nulas, y acá es donde empezamos a plantear como simplificaciones de esta formulación matemática, porque como ven es bastante complejo seguir todo el paso, equilibrar y ver cuál sustituye a uno y dónde igualo, pero lo que sí se puede plantear Beltrán y Michel es cuando x1, x2 y x3 son nulas, es decir, el estado de solicitación es nulo, solamente estoy considerando como unas condiciones de equilibrio que tendría que tener y que se debería verificar con el Beltrán y Michel. Es decir, que Beltrán y Michel, si yo lo cargo en un ordenador, puedo establecer con las condiciones de equilibrio de ese sólido previo a someterlo a las cargas. El conjunto de las 6 ecuaciones de compatibilidad, expresadas en términos de tensiones, permiten calcular las tensiones en un sólido elástico simplemente conexo. Como son ecuaciones diferenciales, se deben cumplir las condiciones de borde o contorno que definen la solución para cada caso en particular. Y estas son las ecuaciones de Beltrán y Michel, justamente. Es decir, que lo que expresamos
son las ecuaciones de compatibilidad, que ya se acuerdan que teníamos que utilizar varias reglas mnemotécnicas para comprender cómo era el pasaje de un lado de otro. Lo que hace, utiliza las ecuaciones de compatibilidad y las convierte a esas ecuaciones de compatibilidad en el estado de tensión, utilizando el estado de tensión que conocen. Entonces, esto puede ser una gran solución para salvar indeterminaciones. Este era el material que les quería presentar y se lo quería dejar. Muchas gracias.